Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este os voy a mostrar una recopilación de grandes pintos que he podido realizar durante estas últimas jornadas de pesca submarina. Y en esta primera jornada, después de varias horas sin éxito, localizo un bajo muy bonito que se elevaba desde un gran fondo. Las condiciones eran idóneas para intentar localizar algún gran ejemplar de esta especie, ya que había termoclina, era pleamar, y en este tipo de zonas, con este tipo de condiciones, es habitual poderlos ver fuera de sus escondites buscando alimento. Este año estreno fusil, el Meandros B32, donde ya he hecho la presentación en el canal. La verdad que muy buenas sensaciones estas primeras jornadas. Lo único que he tenido que cambiarle las gomas por unas negras, ya que este tipo de color en las gomas y con aguas turbias hacía muchos destellos en las grabaciones de vídeo y he tenido que cambiárselas por unas negras. Pero muy buenas sensaciones estas primeras jornadas, al tener un tamaño mayor de tubo y un volumen mayor de aire, una flotabilidad muy buena con una manejabilidad perfecta. Tiene un disparo bastante potente y al ser un fusil con bastante masa, tiene un retroceso mínimo y en general el fusil tiene unas prestaciones y unas calidades muy buenas. En esta captura, mismas condiciones, me encuentro otro bajo que se eleva casi hasta superficie desde un fondo de unos 20 metros. Hay termoclina, el agua está caliente y me encuentro en pleamar. Como ya he comentado en mi anterior captura, en este tipo de fondos y con este tipo de condiciones es bastante frecuente poder encontrarnos estos peces buscando alimento en las partes altas de estos bajos. En esta nueva jornada las condiciones son completamente diferentes. Bajamar, aguas muy frías y limpias y ausencia de termoclina, en lo que se traduce en una ausencia total de peces. Y aunque después de varias bajadas en el inicio de la jornada consigo localizar un buen pinto de unos 2 kilos de peso aproximadamente, lo mantengo a tiro bastante tiempo, pero decido no dispararle ya que estoy en el inicio de la jornada y intento probar suerte a ver si consigo una pieza de mayor tamaño. Después de varias horas y encontrándome este panorama en cada bajada, empiezo a arrepentirme de no haber aprovechado la oportunidad y haber capturado ese buen pinto que me encontré al inicio de la jornada. Con este tipo de condiciones tuve que cambiar la perspectiva del estilo de pesca y adaptarme a las condiciones que había ese día, así que empecé a buscar zonas de bolos y agujeros a cierta profundidad donde intentar localizar algún pez de buen tamaño para intentar capturar esta jornada. Y después de mucho insistir, llego a una zona en la que logro divisar desde superficie lo que me parece una gran cola de un pinto, gracias a la visibilidad que había aquel día. El pinto se mete rápidamente en la cueva, así que bajo con cautela e intento mirar la cueva en el lado opuesto a la que se metió el pinto, e intentar capturarlo sin que se percate de mi presencia. Otra nueva jornada con las mismas condiciones.
condiciones que la anterior: ausencia de termoclinas, agua muy fría y limpia, y con la marea bajando no pronosticaba tampoco muy buena jornada. Condiciones con las que la mayoría de los peces están encobados, así que en esta jornada no pierdo tiempo y empiezo a buscar buenas zonas de agujeros y bolos donde localizar algún pez bueno para intentar capturar en este tipo de zonas. Y aunque no con demasiado éxito durante toda la jornada, al final, a base de insistencia, consigo capturar otro gran pino. Estas han sido algunas de mis primeras capturas en este inicio de temporada. Espero que el vídeo os haya gustado, no olvides darle like y comentar. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.